Eleanor Miller, de Soltera Chen, fue una fuerza de la naturaleza en el mundo de la arquitectura. Su nombre era sinónimo de innovación, con edificios que no solo desafiaban la gravedad, sino que parecían tener alma. Junto con su carismático esposo, Victor Miller, cofundó Miller Development Group, convirtiéndolo en un imperio de vidrio, acero y hormigón. Su vida fue la personificación del éxito. Un impresionante ático en Manhattan, portadas de revistas y galas benéficas. Pero hace 3 años, la estructura perfecta de su vida se derrumbó. Un accidente en una de sus obras, una caída desde una plataforma que se suponía segura, le provocó una lesión medular. La arquitecta que diseñaba rascacielos ahora veía el mundo desde la altura de una silla de ruedas, y la soledad de esa silla era más profunda y oscura que cualquier sombra proyectada por sus edificios, un preludio de una traición que jamás podría haber imaginado en sus peores pesadillas. En público, Victor era la imagen misma de un esposo devoto, el hombre que lo dejaba todo para acomodar la manta sobre las rodillas de Eleanor, que hablaba con triste admiración de la tragedia que les había sobrevenido. Pero en privado, en los largos silencios de su ático estéril, su devoción se convertía en una condescendencia asfixiante. La excluía sutilmente de las decisiones importantes de la empresa, alegando que le ahorraba estrés. Los planos de proyectos que antes habían sido su pasión compartida, ahora se discutían en reuniones, en las que ella no participaba. La trataba no como a su socia, sino como a un proyecto benéfico, una baratija rota que necesitaba atención. Eleanor, con su mente brillante atrapada en un cuerpo que no la obedecía, sentía que la distancia entre ellos crecía, un abismo frío y silencioso que su silla de ruedas no podía salvar. Empezó a sentirse como un fantasma en su propia vida, una reina exiliada en su propio castillo. El gaslighting era un arte que Victor practicaba con precisión de cirujano. Era sutil, casi imperceptible al principio. «Cariño, debes estar recordando mal, ya lo hemos hablado», le decía con una sonrisa paciente cuando ella cuestionaba una decisión financiera. «Esa nueva medicación tuya te tiene un poco confundida, ¿verdad?». Movía objetos por la oficina y luego la convencía de que ella misma los había movido y los había olvidado. Cuestionaba sus recuerdos de conversaciones, eventos, promesas. Lenta y metódicamente erosionaba su confianza en sí misma. Eleanor, que antaño dominaba las salas de juntas con su agudo ingenio, ahora dudaba de su propia percepción de la realidad. El dolor crónico y la neblina de los analgésicos la hacían vulnerable, y Victor explotaba esa vulnerabilidad con crueldad calculada, sembrando la duda que florecía en una ansiedad paralizante. La estaba convirtiendo en prisionera no solo de su cuerpo, sino también de su mente. La niebla empezó a disiparse un martes lluvioso. La notificación en su teléfono fue un pitido agudo en el silencio de su habitación. Era de un número desconocido. El mensaje contenía solo una imagen, sin texto. Era una foto granulada, tomada desde lejos, pero inconfundible. Victor, de pie frente a una clínica médica de lujo, rodeaba posesivamente la cintura de una mujer más joven con el brazo. La mujer estaba visiblemente embarazada, su mano apoyada en la de Victor, un gesto de intimidad compartida que golpeó a Eleanor como un puñetazo en el pecho. El mundo de Eleanor, que ya se había derrumbado una vez, ahora se hacía añicos. La distancia, la condescendencia, la confusión, todo se repetía en un patrón horrible y claro. No era estrés, no era paranoia, era traición. La mujer de la foto era Olivia Rhodes, la nueva y ambiciosa directora creativa que Victor había contratado recientemente. La arquitecta que se suponía que debía aligerar la carga de Eleanor. El enfrentamiento fue un desastre calculado. Cuando Eleanor, con voz temblorosa pero firme, le mostró la foto a Victor esa noche, él ni se inmutó. Miró la imagen, luego la miró a ella y soltó una risa cansada. «Eleanor, cariño, esto es ridículo», dijo, pasándose la mano por el pelo con un gesto de exasperación practicada. «Olivia está pasando por un divorcio terrible. Su exmarido la acosa. La acompañaba a una cita para asegurarme de que estuviera a salvo. Estás viendo cosas donde no existen». Se acercó, el maestro del gaslighting, en su mejor momento. «Lo entiendo».
Estás pasando por mucho. Tu dolor, tu frustración, es natural. Buscar un objetivo, pero atacar a una joven en una situación vulnerable, esa no eres tú, mi amor. La hizo dudar de sus propios ojos. Por un momento, casi lo creyó. Casi. Pero la imagen de esa mano posesiva, esa intimidad natural, quedó grabada en su mente. La semilla de la duda había crecido hasta convertirse en una certeza fría y dura. Esa noche, la mujer insegura murió. En su lugar, renació el arquitecto constructor de imperios. Con una claridad que no había sentido en años, Eleanor supo lo que debía hacer. El primer paso de su investigación encubierta fue dolorosamente sencillo. A la mañana siguiente, después de que Víctor se fuera a trabajar, usó el sistema domótico que había diseñado para activar una pequeña cámara oculta, camuflada como un sensor de humo, en su oficina. La espera fue agonizante. Cada minuto era una tortura, ansiedad mezclada con un miedo terrible a lo que pudiera descubrir. A última hora de la tarde, accedió a la transmisión en vivo en su tableta, y allí estaba Víctor, en su sillón de cuero hablando por teléfono, y sus palabras, pronunciadas en un tono bajo e íntimo, lo confirmaron todo. Sí, Liv, lo sé, mi amor. Cada día está más paranoica. No te preocupes, nuestro plan está funcionando a la perfección. Pronto seremos solo nosotros y el bebé. La confirmación no trajo alivio, solo el escalofrío de una furia calculadora. El segundo paso requirió la mente analítica que la había hecho famosa. Mientras Víctor dormía, Eleanor se encerró en Minamen, su oficina, libre de la niebla de la duda. Sabía que la traición de Víctor no era solo emocional, sino financiera. Guiada por la intuición, comenzó a rastrear los servidores de la empresa, usando contraseñas de administrador que Víctor, en su arrogancia, jamás pensó en cambiar. Horas de búsqueda la llevaron a un archivo cifrado, un libro de contabilidad secreto. Su corazón latía con fuerza mientras usaba sus conocimientos de sistemas para descifrar el cifrado. Y entonces, la verdad se reveló en 1900. Columnas y números, transferencias masivas de fondos de Miller Development Group y, peor aún, de la fundación benéfica que crearon para construir viviendas para personas de bajos ingresos. Millones de dólares desviados a cuentas en el extranjero en las Islas Caimán, cuentas con beneficiarios seudónimos que ella rápidamente vinculó con Olivia Rhodes. Él no solo la engañaba, robaba a los pobres para financiar su nueva vida. La última pieza del rompecabezas de la traición inmediata era confirmar el estatus de Olivia. Eleanor necesitaba un aliado, alguien dentro de la empresa en quien pudiera confiar. Pensó en su antigua asistente, María, una mujer leal que siempre la había tratado con respeto, incluso después del accidente. Con el corazón roto, Eleanor la llamó para pedirle una reunión discreta. Mientras tomaban un café, la vacilación inicial de María se disipó ante la silenciosa urgencia de Eleanor. Eleanor no quería decir nada, pero las cosas son extrañas, confesó María. Víctor presentó a Olivia a todos como una viuda cuyo esposo murió trágicamente. La está posicionando para que ocupe su antiguo puesto de forma permanente. La descarada mentira sobre el estado civil de Olivia confirmaba que Víctor estaba construyendo una narrativa pública para justificar el reemplazo de Eleanor en todos los aspectos de su vida. Fue un golpe corporativo y personal, ejecutado con crueldad despiadada. La trampa se estaba cerrando, pero ahora Eleanor sabía que necesitaba construir su propia contratrampa. Tras comprobarse la traición financiera y emocional, una sospecha aún más oscura comenzó a gestarse en la mente de Eleanor. La medicación. Víctor insistía en administrársela personalmente, un cóctel de analgésicos y relajantes musculares. Decía que era para asegurarse de que no se olvidara, un acto de cariño. Pero ahora recordaba la constante confusión, el letargo, la dificultad para concentrarse. Siempre era peor después de que él le diera las pastillas. La posibilidad era monstruosa. ¿La estaba drogando deliberadamente para mantenerla débil y confundida? Para que su manipulación fuera más efectiva, con manos temblorosas, comenzó su nuevo plan. Todas las noches,
Cuando él le daba las pastillas y un vaso de agua, ella fingía tragárselas, pero las escondía bajo la lengua y las tiraba después. ¿Te gustan contenidos como este? Suscríbete a Corazones Resilientes. Y guardaba una de cada tipo en un pequeño frasco escondido en el fondo del cajón de su ropa interior. La claridad mental que siguió fue impactante. A los pocos días de la dosis extra de Víctor, la niebla comenzó a disiparse. Su mente, antes un mar de confusión, volvió a ser nítida. Necesitaba ayuda profesional. El primer paso fue contactar con Martina, su fisioterapeuta, la única persona que presenciaba sus dificultades diarias. Martina era una mujer fuerte y pragmática, y desde hacía tiempo sospechaba de la influencia tranquilizadora de Víctor. «Me he dado cuenta, Eleanor», dijo Martina durante una sesión. «Tus reflejos son más lentos los días que Víctor está en casa». Con la ayuda de Martina, Eleanor pidió una cita secreta con un nuevo neurólogo, uno de los mejores de la ciudad, fuera del círculo de médicos recomendados por Víctor. La cita fue un punto de inflexión. La doctora Anya Sharma la escuchó atentamente. Sus ojos inteligentes no reflejaban lástima, sino preocupación. Y cuando Eleanor, con el corazón latiendo con fuerza, le entregó el frasco de pastillas que había guardado, la doctora le prometió una prueba toxicológica completa y confidencial. Los resultados llegaron una semana después, en un correo electrónico cifrado. Las palabras del doctor Sharma fueron clínicas, pero su significado fue devastador. Las pastillas adicionales que Víctor le estaba dando no eran placebos. Eran potentes sedantes, mezclados con una dosis más alta de relajantes musculares. La combinación no estaba diseñada para matarla, sino para mantenerla en un estado perpetuo de confusión, debilidad y dependencia. Fue una manipulación médica deliberada, diseñada para quebrar su espíritu y su mente, convirtiéndola en la candidata perfecta para ser declarada mentalmente incompetente. La evidencia era irrefutable. La crueldad de Víctor era más profunda de lo que ella jamás había imaginado. No solo intentaba dejarla, intentaba borrarla, convertirla en un cascarón vacío para poder tomar todo lo que era suyo. La ira de Eleanor se convirtió en hielo. El juego había cambiado. Ya no se trataba de divorcio, se trataba de supervivencia. Con la verdad sobre la manipulación médica en la mano, Eleanor y Martina comenzaron la fase más audaz de su plan, su recuperación física secreta. Bajo la guía del doctor Sharma, Eleanor comenzó a tomar la dosis correcta de sus medicamentos. Y con Martina a su lado, comenzó un régimen de fisioterapia brutalmente intenso, llevado a cabo en secreto durante las horas que Víctor estaba fuera. Sus primeros intentos de ponerse de pie fueron fracasos agonizantes. Sus piernas, debilitadas por años de desuso y medicamentos, saboteados, temblaron y cedieron. El dolor era insoportable, pero cada gota de sudor, cada lágrima de frustración, se alimentaba de la imagen del rostro sonriente de Víctor. La ira se convirtió en su combustible, la venganza, su motivación. No solo luchaba por caminar, luchaba por mantenerse firme contra él, literal y figurativamente. Cada pequeño paso adelante, cada segundo extra que lograba mantenerse contra los barrotes, era una victoria silenciosa, un paso más lejos de la víctima que él había intentado crear. Mientras su cuerpo luchaba por sanar, la mente de Eleanor estaba a pleno rendimiento. Rebuscó en los archivos del accidente que la había confinado a una silla de ruedas. La versión oficial era que la plataforma de observación de la obra se había derrumbado debido a un defecto de fabricación. Pero Eleanor siempre había albergado una persistente duda al respecto. Una noche de insomnio, pirateó los servidores de correo electrónico archivados de la empresa y lo encontró. Un correo electrónico del ingeniero de seguridad enviado a Víctor una semana antes del accidente, advirtiendo de la inestabilidad de la plataforma y recomendando su cierre. Y la respuesta de Víctor, seca y arrogante: el cronograma es más importante. Asegúrate de que esté reforzada y despejada. Acepto la responsabilidad. Él lo sabía. Sabía que la plataforma era un riesgo y aún así le permitió subir. No era posible demostrar que quería su muerte, pero la negligencia criminal era innegable. Había
jugado a la ruleta rusa con su vida para evitar retrasar un proyecto. La revelación del accidente fue el catalizador final. Eleanor comprendió que necesitaba un ejército. Su primera llamada fue a la persona en la que más confiaba en el mundo, su hermana gemela, Elise Chen. Elise era el polo opuesto de Eleanor en muchos sentidos, impulsiva, de espíritu libre y una experta en ciberseguridad de renombre mundial, una hacker de sombrero blanco. Al escuchar la historia, la furia de Elise fue volcánica. En 24 horas, estaba en un avión de Hong Kong a Nueva York. La llegada de Elise fue como la llegada de la caballería. Juntas, en el santuario de la oficina de Eleanor, las hermanas Chen elaboraron su plan de batalla. Elise usó sus habilidades para crear un expediente digital impenetrable, reuniendo todas las pruebas, las grabaciones, los registros financieros, los informes médicos, los correos electrónicos sobre el accidente. Estaban construyendo una fortaleza de hechos para asediar el castillo de mentiras de Víctor. Con la evidencia digital asegurada, necesitaban armamento legal. Elise, a través de sus contactos, encontró al hombre perfecto. Rafael Vance, un abogado implacable especializado en fraudes corporativos de alto riesgo, conocido como el carnicero en el tribunal. La reunión fue en su oficina con vistas a Central Park. Rafael, un hombre impecablemente vestido con mirada depredadora, escuchó la historia sin interrumpir, con el rostro concentrado. Cuando Eleanor terminó, se recostó en su silla, con una fría sonrisa formándose en sus labios. Señora Miller, lo que hizo su esposo no es solo causa de divorcio, es una sinfonía de delitos federales. Fraude electrónico, malversación de fondos, manipulación de testigos y posiblemente intento de homicidio por negligencia. No vamos a quitárselo todo, vamos a enviarlo a prisión por un largo tiempo. Por primera vez, Eleanor sintió que el poder se inclinaba a su favor. La última pieza del rompecabezas era la opinión pública. Eleanor sabía que Víctor usaría su carisma para hacerse pasar por la víctima cuando se revelara la verdad. Necesitaba controlar la narrativa. Rafael sugirió una aliada poderosa, Camila Vega, periodista de investigación ganadora del premio Pulitzer, conocida por su integridad y por exponer los negocios sucios de los poderosos. La reunión con Camila fue diferente. Se mostró escéptica y rigurosa. Hizo preguntas difíciles, exigiendo ver las pruebas de primera mano. Eleanor y Elise lo expusieron todo. Camila pasó horas analizando los datos, con el rostro cada vez más sombrío. Finalmente miró a Eleanor. «Esta es la historia de mi carrera», dijo. «La publicaré, pero bajo tus condiciones. Dime cuándo y pulsaré el botón. El mundo sabrá exactamente quién es Víctor Miller». El ejército de Eleanor estaba completo. La estratega, la ciberguerrera, la carnicera legal y la portadora de la verdad. Mientras su equipo de guerra se preparaba, Víctor, ajeno a todo, ejecutó su plan final. Anunció la fecha de la gala anual del grupo Miller Development, un prestigioso evento benéfico, y, en un acto de suprema crueldad, decidió que se celebraría en su ático. «Para que puedas participar sin cansarte, querida», dijo, con veneno disfrazado de miel. Eleanor lo comprendió al instante. La humillaría en su propia casa, delante de toda la élite neoyorquina. La retrataría como la esposa inválida y frágil mientras se preparaba para presentar a su nueva pareja y futura heredera. Era el escenario perfecto para su última jugada, para consolidar su imagen de esposo sufrido y justificar su necesidad de seguir adelante. Poco sabía que Eleanor pensaba lo mismo. El escenario era perfecto, pero la obra que se representaría no era la que él había escrito. Las semanas previas a la gala fueron un ejercicio de autocontrol para Eleanor. Interpretó a la perfección el papel de esposa dócil y confundida, aceptando todos los preparativos de la fiesta y sonriendo débilmente a Víctor. Por dentro, era un torbellino de nervios y determinación. Cada noche continuaba su fisioterapia secreta con Martina. Ahora podía estar de pie varios minutos, dando algunos pasos vacilantes con la ayuda de un discreto bastón. Cada paso era una reafirmación de su poder. Durante el día, se reunía en secreto con su equipo.
Elise preparó la presentación de diapositivas más devastadora que el mundo corporativo jamás había visto. Rafael preparó las citaciones y contactó al FBI con el expediente, coordinando que los agentes estuvieran preparados la noche de la gala. Camila escribió su artículo, listo para ser publicado con un solo clic. La trampa estaba meticulosamente preparada. Solo necesitaban que la rata gorda y arrogante cayera en ella. Llegó la noche de la gala. El ático, que había sido su prisión, se transformó. Orquídeas blancas, champán espumoso, una orquesta de cámara tocando suavemente. Cientos de invitados, la élite financiera y cultural de Nueva York, se arremolinaban, ajenos al drama que estaba a punto de desatarse. Eleanor lució un vestido de seda rojo sangre, una elección audaz y deliberada. Sentada en su silla de ruedas, parecía una reina en su trono, su rostro una máscara de serena serenidad. Víctor estaba en su salsa, estrechando manos, sonriendo a las cámaras, el anfitrión perfecto. Miró a Eleanor con una lástima teatral que el público interpretó como un amor trágico. Se acercó a ella. «Estás preciosa esta noche, cariño», susurró. «Estoy tan orgulloso de que estés aquí». Eleanor simplemente sonrió. La noche aún es joven, Víctor. En el punto álgido de la noche, Víctor subió al escenario instalado en la sala. Las luces se atenuaron. Un foco lo siguió. Tomó el micrófono. Su rostro era una mezcla perfecta de solemnidad y esperanza. Comenzó agradeciendo a todos su presencia y apoyo a la fundación. Habló del legado de Miller Development Group. Y entonces, el tono cambió. Como muchos de ustedes saben, los últimos años han sido difíciles, dijo, con la voz quebrada. La tragedia que sufrió mi brillante esposa, Eleanor, nos ha puesto a prueba de maneras que jamás imaginamos. Hizo una pausa, dejando que la compasión del público se apoderara de él. Pero la vida, en su complejidad, también nos ofrece la oportunidad de nuevos comienzos. Extendió la mano. Y con gran alegría quiero compartir mi nuevo comienzo con ustedes. Por favor, acompáñenme al escenario. Olivia Rhodes. Olivia, con un vestido que acentuaba su embarazo, subió al escenario con el rostro entre el nerviosismo y el triunfo. Víctor le tomó la mano. Olivia no solo es nuestra nueva y visionaria directora creativa, la fuerza que nos guiará hacia el futuro, también es la mujer con la que construiré ese futuro. Colocó la otra mano sobre su vientre. Y estamos encantados de anunciar que estamos esperando nuestro primer hijo. El silencio en la sala era ensordecedor, seguido de un murmullo de asombro. Todas las miradas se posaron en Eleanor, sentada en su silla de ruedas, esperando la reacción de su esposa traicionada y humillada. Esperaban lágrimas, un colapso, un escándalo. La humillación pública de Víctor fue total, brutal y perfectamente ejecutada. Sonrió, una sonrisa de pura victoria, mirando a la mujer que creía finalmente derrumbada. Eleanor no lloró, no gritó. Con una calma que heló la sangre de quienes estaban cerca, simplemente maniobró su silla de ruedas hacia la rampa que conducía al escenario. Los murmullos se hicieron más fuertes. ¿Qué hacía? Víctor y Olivia la observaban. La confusión empezaba a nublar su triunfo. Se detuvo junto al podio, tomó el micrófono de repuesto y miró al público. Su voz, al hablar, no era la de una víctima. Era la voz de una directora ejecutiva, clara, fuerte y resonante, con una autoridad incuestionable. «Gracias, Víctor, por esa presentación», dijo, con un ligero toque de ironía en sus palabras. «Hablas de nuevos comienzos, y estoy de acuerdo. Esta noche marca un nuevo comienzo, pero quizás no de la forma que planeaste». Sacó un pequeño control remoto de su regazo. «Antes de continuar con las celebraciones, tengo una breve presentación corporativa que me gustaría compartir con nuestros inversores y benefactores». Con un clic, la pantalla gigante tras el escenario, que previamente mostraba el logotipo de la empresa, cobró vida. La primera imagen era una hoja de cálculo detallada. El libro de cuentas secreto de Víctor. Números, fechas, transferencias. Flechas rojas señalaban los millones de dólares malversados de la empresa y, para horror del público, de la fundación benéfica. «Como pueden ver», continuó Eleanor con voz tranquila y directa, «parece que hemos tenido algunas
malversaciones presupuestarias. Los fondos destinados a construir viviendas para los necesitados se utilizaron para financiar un estilo de vida bastante lujoso en cuentas en el extranjero. El rostro de Víctor palideció. Intentó indicar al equipo técnico que cortara la transmisión, pero Elise, desde una ubicación remota, había bloqueado todo el sistema. La siguiente imagen era una captura de pantalla de correos electrónicos entre Víctor y el exneurólogo de Eleanor, hablando de la necesidad de mantenerla tranquila y manejable con ajustes de medicación. La gota que colmó el vaso fue un video. Imágenes borrosas de la cámara de seguridad de la obra el día del accidente. La multitud vio a Víctor discutiendo acaloradamente con el ingeniero de seguridad, señalando con enojo la plataforma inestable. Lo oyeron decir con claridad: «El horario es más importante. Yo asumo la responsabilidad». El aire en la sala se volvió denso, eléctrico. Eleanor dejó que la imagen persistiera un instante. Luego se volvió hacia su esposo, cuyo rostro era ahora una máscara de pánico e incredulidad. «Parece que tu gestión de riesgos siempre ha sido un poco imprudente, ¿verdad, Víctor?». Y entonces, para sorpresa de todos los presentes, Eleanor colocó el micrófono en el podio, se agarró a los bordes de su silla de ruedas y con un esfuerzo visible pero decidido se incorporó. Le temblaban las piernas, pero se mantuvieron firmes. Se enderezó buscando un elegante bastón que estaba discretamente sujeto al lateral de la silla. Estaba de pie. «Creo que podemos prescindir de la silla de ruedas, ¿no crees, Víctor?», dijo Eleanor, con la voz ahora resonando con el poder de su liberación. La exclamación colectiva de asombro del público fue como una ola. Olivia se desmayó en el escenario. Víctor se quedó allí paralizado, mirando a la esposa que creía haber lisiado para siempre, ahora erguida e imponente. La imagen de su recuperación era más condenatoria que cualquier hoja de cálculo o correo electrónico. Era la prueba viviente de su mentira. Justo entonces, se abrieron las puertas principales del ático. Dos hombres con trajes oscuros, con placas del FBI reluciendo en sus cinturones, entraron en la sala, acompañados por Rafael Vance. Caminaron tranquilamente hacia el escenario. La fiesta había terminado. La justicia apenas comenzaba. El caos estalló cuando el equipo de Camila Vega publicó el artículo en línea y los teléfonos de la sala comenzaron a vibrar simultáneamente con la noticia explosiva. En los meses siguientes, la caída de Víctor Miller fue tan espectacular como su ascenso. El testimonio de Eleanor fue irrefutable. Ante los cargos de fraude electrónico, malversación de fondos, manipulación de medicamentos y negligencia criminal, fue condenado a una larga pena de prisión federal. Olivia, tras cooperar con las autoridades, recibió una sentencia suspendida, tras demostrarse que había sido parcialmente manipulada por la red de mentiras de Víctor. Desapareció de la vida pública, llevándose consigo al hijo de un hombre deshonrado. Eleanor, en cambio, resurgió de las cenizas. Lo primero que hizo fue disolver legalmente Miller Development Group. En su lugar, fundó Chen Design Group, un homenaje a su legado y un símbolo de su independencia recuperada. Era la única propietaria, la única visionaria. Con el control total de su imperio, Eleanor lo reorientó. El enfoque de Chen Design Group pasó de la opulencia extravagante a la arquitectura ética y accesible. Se convirtió en una apasionada defensora del diseño universal, creando edificios hermosos y funcionales para personas de todas las capacidades. Su primer gran proyecto fue el más personal. Con millones de dólares recuperados de los activos congelados de Víctor y una parte considerable de su propia fortuna, diseñó y financió la construcción del Centro Phoenix. Era un centro de rehabilitación de vanguardia que ofrecía fisioterapia, apoyo psicológico y formación profesional a personas que habían sufrido accidentes que les cambiaron la vida. Era un santuario construido sobre la base de su propio dolor, un lugar diseñado para brindar a otros la misma oportunidad de ascender que ella tuvo. La inauguración del Centro Phoenix fue un evento muy diferente a la gala que lo precedió. No hubo sonrisas falsas, solo gratitud y esperanza. Eleanor, caminando con seguridad con la ayuda de su bastón, que se había convertido en su símbolo de poder, pronunció el discurso inaugural. Hubo una época en que diseñaba edificios para tocar el cielo,
dijo a la multitud. Hoy me doy cuenta de que la arquitectura más importante es la que ayuda a las personas a mantener los pies en la tierra, a levantarse cuando caen. Este centro no es un monumento a mi dolor, es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. Su camino había cerrado el círculo, había transformado su tragedia personal en una misión pública, su sufrimiento en un servicio a los demás. Ya no huía de su vulnerabilidad, la utilizaba como su mayor fortaleza. La historia termina un año después, en otra ceremonia de premios. Esta vez, Eleanor no era un peón, sino la homenajeada. Subió al escenario para recibir el premio de arquitectura más prestigioso del mundo, no por un rascacielos, sino por el diseño innovador y compasivo del Phoenix Center. Miró al público y vio a su hermana Elise, a su fisioterapeuta Martina, a su médico, el doctor Sharma, a su abogado Rafael y a la periodista Camila Vega, todos dándoles una ovación de pie. Su ejército, su familia, era la prueba viviente de que la reconstrucción más importante no es la de un edificio, sino la de una vida. Con el control total de su cuerpo, su empresa y su legado, Eleanor Chen Miller no solo se levantó de su silla de ruedas, se levantó y enseñó al mundo cómo construir un futuro, no a pesar de las cicatrices, sino gracias a ellas. El legado de Víctor se convirtió en una nota al pie en la historia de Eleanor, una advertencia sobre la arrogancia y la codicia. En prisión, se convirtió en un hombre destrozado, despojado de su carisma y poder, atormentado por la imagen de su esposa, alzándose contra él. La mujer que intentó borrar se convirtió en la artífice de su caída, utilizando la misma inteligencia y meticulosa planificación que admiraba y temía. La justicia, en su forma más poética, se ejecutó utilizando las herramientas propias del criminal: estrategia, precisión y una dramática revelación pública. Intentó robarle su imperio, pero al final, lo único que logró fue encarcelarse en las ruinas de su propia creación. La hermana gemela de Eleanor, Elise, permaneció en Nueva York. La crisis unió a las dos hermanas de una forma que la distancia jamás había logrado. Elise se convirtió en la jefa de ciberseguridad del grupo de diseño Chen, asegurándose de que la fortaleza digital que construyeron para defenderse de Víctor ahora protegiera el nuevo imperio de Eleanor. Su alianza era un equilibrio perfecto entre creatividad y lógica, entre visión y protección. Eran las hermanas Chen, una fuerza a tener en cuenta, demostrando que los lazos de sangre y lealtad eran más fuertes que cualquier traición. La presencia de Elise fue un ancla constante para Eleanor, un recordatorio de que nunca estuvo realmente sola en su lucha. La vida de Olivia Rhodes dio un giro silencioso y anónimo. Tras el escándalo, se mudó a un pequeño pueblo del Medio Oeste, intentando criar a su hijo lejos de la sombra de su padre. Nunca volvió a contactar con Eleanor. A su manera, ella también fue víctima de la manipulación de Víctor, un peón en su juego egoísta. Eleanor, en un último acto de distanciamiento, ordenó a sus abogados que no presentaran más cargos en su contra. La batalla de Eleanor era contra Víctor, el artífice de su dolor. Olivia era solo uno de los muchos pilares que él usaba y desechaba. Dejarla ir fue un acto de poder, no de debilidad, una señal de que Eleanor estaba centrada en el futuro, no en castigar los fantasmas del pasado. El Centro Phoenix se convirtió en un modelo nacional. El enfoque holístico de Eleanor, que combinaba un diseño accesible de vanguardia con terapia física y mental, cambió el paradigma de la rehabilitación. Pasaba tiempo en el centro cada semana, no como una financiadora a distancia, sino como una mentora. Hablaba con los pacientes, compartía su propia historia de dolor y recuperación, y su presencia les infundía una esperanza tangible. Ver a una mujer que había pasado por el mismo infierno, ahora en pleno control de su vida, era más terapéutico que cualquier ejercicio. No solo construía edificios, reconstruía vidas una a una, usando su propia experiencia como plan maestro. Con el tiempo, Eleanor encontró espacio en su vida para algo más que el trabajo y el activismo. Redescubrió pequeños placeres, el olor a tierra mojada en el jardín de su azotea, la sensación del sol en el rostro mientras leía un libro,
la alegría de una cena tranquila con su hermana y sus leales amigos. La paz que encontró no residió en la ausencia de dolor. Las cicatrices físicas y emocionales siempre estarían ahí, sino en aceptarlas. Aprendió a vivir con su bastón, no como un signo de debilidad, sino como un complemento a su fortaleza, un recordatorio visible de lo lejos que había llegado. No necesitaba una pareja para sentirse completa. Su plenitud provenía de su interior, de su propia resiliencia inquebrantable. El artículo de Camila Vega, la arquitecta de la ruina, ganó el premio Pulitzer ese año, consolidando su reputación como una de las periodistas más importantes de su generación. La historia de Eleanor resonó a nivel mundial, convirtiéndose en un símbolo de la lucha contra el gaslighting y el abuso doméstico oculto tras fachadas de riqueza y poder. Mujeres de todo el mundo le escribieron a Eleanor, compartiendo sus propias historias inspiradas por su valentía. La gala que se suponía sería su última humillación se convirtió en un faro, arrojando luz sobre un tipo de abuso que a menudo prospera en el silencio y la oscuridad. El plan de Víctor para silenciarla tuvo el efecto contrario. Le dio un megáfono para todo el mundo. Chen Design Group prosperó bajo el singular liderazgo de Eleanor. Libre de la codicia y la arrogancia de Víctor, la firma se hizo conocida por su integridad e innovación con propósito. Los mejores arquitectos y diseñadores del mundo querían trabajar para ella, no solo por su ingenio, sino también por su ética. La cultura de la firma evolucionó de una búsqueda incesante de ganancias a una que buscaba proyectos con un impacto positivo en la sociedad. Eleanor demostró que el éxito y la compasión no eran mutuamente excluyentes. De hecho, demostró que el mayor éxito provenía de una base de valores sólidos, algo que Víctor, en su búsqueda de atajos, nunca entendió. En un día tranquilo, Eleanor visitó el lugar de su accidente por primera vez en años. Ya era un edificio terminado, un reluciente rascacielos. Se quedó de pie en la acera, mirando hacia el punto exacto del que cayó. No sentía miedo ni ira, sentía una extraña gratitud. La caída casi la había destruido, pero también la había destrozado, obligándola a reconstruirse en algo más fuerte, más auténtico. Fue allí donde murió la antigua Eleanor, pero también fue el lugar de nacimiento de la mujer en la que se había convertido. Dio media vuelta y se alejó, dejando atrás el pasado, no como un fantasma inquietante, sino como los cimientos de acero sobre los que se construyó su nueva vida. La relación con su equipo de guerra evolucionó hacia una auténtica amistad. Rafael Vance, el implacable abogado, se convirtió en un asesor de confianza y miembro de la junta directiva de su fundación. Martina, la fisioterapeuta, se convirtió en la directora de operaciones del Centro Phoenix. Su lealtad y pragmatismo fueron fundamentales para el éxito del centro, y la doctora Sharma siguió siendo su médica y amiga, una compañera en su camino continuo hacia la salud y el bienestar. Eleanor construyó una nueva familia, no basada en lazos de sangre ni romance, sino en la lealtad, el respeto mutuo y una lucha compartida. Fueron los pilares que sostuvieron su vida, más fuertes que cualquier estructura de hormigón que ella pudiera haber diseñado. La silla de ruedas, que en su día fue símbolo de su encarcelamiento y fragilidad, fue donada al Centro Phoenix. Se colocó en una pequeña vitrina a la entrada, no como un trofeo, sino como un objeto de enseñanza. Junto a ella, una sencilla placa decía: «La limitación no está en el objeto, sino en la percepción. La verdadera discapacidad es la falta de coraje para ponerse de pie». Era un mensaje conmovedor para cada paciente que cruzaba esas puertas. Era la filosofía de Eleanor, condensada en una sola frase, un recordatorio constante de que la recuperación comienza en la mente, mucho antes de que el cuerpo empiece a obedecer. El símbolo de su victimización se transformó en una declaración de su filosofía de vida. La libertad de Eleanor fue, al final, su mayor logro. No solo la libertad física de caminar, sino la libertad de sus propias dudas, la libertad de la manipulación de Víctor, la libertad de vivir según sus propias reglas y valores. Se deleitaba con su autonomía, con la capacidad de tomar cada decisión, grande o pequeña, sin la influencia de nadie más. Su vida se convirtió en una obra de arte de su propia creación,
cada día una nueva pincelada en un lienzo controlado solo por ella. Y esta autonomía, esta autoría de su propia existencia, era más valiosa que cualquier edificio, cualquier premio, cualquier imperio. Era el premio supremo por el que había luchado con tanta valentía. El imperio que Eleanor reconstruyó era fundamentalmente diferente del que ella y Víctor habían creado juntos. El Earl antiguo se centraba en el poder, el prestigio y la dominación del paisaje urbano. El nuevo Chen Design Group se centraba en la armonía, el servicio y la elevación del espíritu humano. Sus proyectos fueron aclamados no por ser los más altos ni los más caros, sino por ser los más reflexivos. Diseñó hospitales donde la luz natural aceleraba la curación, escuelas que inspiraban la creatividad y complejos de viviendas que fomentaban la comunidad. Su discapacidad le proporcionó una perspectiva única, una profunda empatía por las necesidades de quienes a menudo eran ignorados por el diseño. Su dolor se convirtió en su lente, permitiéndole ver y resolver problemas que otros arquitectos ni siquiera sabían que existían. La historia de Eleanor se convirtió en un caso práctico en escuelas de negocios y de derecho. La estrategia Eleanor se convirtió en el término para una adquisición corporativa inversa, en la que un socio subestimado usa la información y el momento oportuno para desmantelar a un adversario desde dentro. Pero para quienes conocían la historia completa, era mucho más que una maniobra empresarial. Era una lección de resiliencia humana, del peligro de subestimar a un oponente basándose en su vulnerabilidad percibida. Víctor cometió el clásico error del villano arrogante. Confundió la tranquilidad de Eleanor con debilidad, su discapacidad con incapacidad. No se dio cuenta de que, al intentar destruirla, simplemente estaba forjando el arma que lo aniquilaría. La fundación benéfica, ahora rebautizada como Fundación Chen, prosperó bajo un nuevo liderazgo. Con sus fondos restaurados y su reputación restaurada, la fundación amplió su alcance, construyendo no solo viviendas, sino también centros comunitarios y espacios verdes en barrios marginados. Eleanor participó personalmente, supervisando los proyectos y asegurando que cada dólar se utilizara con la máxima eficiencia y el máximo impacto. Era una forma de expiación, no por sus propios pecados, sino por los de Víctor. Estaba limpiando la mancha que él había dejado, transformando el legado de su avaricia en un legado de generosidad. Cada ladrillo colocado era un acto de desafío a la oscuridad que él intentaba traer a su mundo. Pasaron los años. Las noticias de Víctor en prisión se hicieron escasas y finalmente cesaron. Se convirtió en una figura olvidada, un fantasma de un pasado lejano. Eleanor, en cambio, solo creció en estatura e influencia. Nunca se volvió a casar, encontrando satisfacción y compañía en su círculo de amigos y en su trabajo. No necesitaba el romance para validar su existencia. Su vida era plena y rica por derecho propio. Se convirtió en una figura icónica, una inspiración para mujeres de todos los ámbitos, un símbolo de que se puede perder todo, salud, amor, confianza, y aún así resurgir con más fuerza y propósito que antes. Un día, una joven arquitecta de su firma le preguntó si alguna vez extrañaba diseñar los imponentes rascacielos del pasado. Eleanor sonrió con una sonrisa genuina y serena. Solía pensar que construir en altura era el objetivo, respondió. Pero lo que he aprendido es que la verdadera medida de un arquitecto no es la altura que construye, sino el profundo impacto que tiene en la vida de las personas. No echo de menos tocar el cielo. Prefiero construir puentes que conecten a las personas. Esta filosofía encapsuló su transformación. Su ambición no había disminuido. Había pasado de lo vertical a lo horizontal, del ego a la empatía, del poder al propósito. El bastón de Eleanor, una elegante pieza de madera de ébano con empuñadura de plata, se convirtió en su seña de identidad. En un mundo donde la gente oculta sus vulnerabilidades, ella exhibía el suyo con orgullo. No era un apoyo para una mujer débil, sino el arma de una guerrera. Era un recordatorio constante y físico de su trayectoria. En las reuniones del consejo, lo usaba para señalar las plantas. En los discursos públicos, se apoyaba en él al hablar. El objeto que representaba su dependencia se transformó en el cetro de su poder.
un testimonio silencioso de que sus cicatrices eran la fuente de su autoridad. La relación con la fisioterapeuta Martina siguió siendo una de las más importantes de su vida. Eran más que amigas, eran hermanas de armas. Martina fue la primera en creer en la recuperación de Eleanor cuando nadie más lo hizo. La primera en ver la chispa de lucha en los ojos de su paciente. En el centro Phoenix trabajaron codo con codo, la Pomben, arquitecta y la sanadora, una alianza simbiótica que constituyó el corazón de la institución. La lealtad de Martina, en un momento en que Eleanor estaba completamente sola, fue un salvavidas que jamás olvidaría. Fue la prueba de que a veces los aliados más importantes no son los más poderosos, sino los más leales. El nombre de Victor Miller se convirtió en sinónimo de traición corporativa. Su historia fue diseccionada en documentales y libros sobre delitos de cuello blanco. Pero en estos relatos, la figura central siempre fue Eleanor. La narrativa no trataba sobre su caída, sino sobre su ascenso. Quedó relegado a un mero catalizador en la notable reconstrucción de Eleanor Chen. Este fue, quizás, su castigo final y más irónico: ser borrado como protagonista de su propia historia, convirtiéndose simplemente en el villano de la historia de una heroína mucho más interesante y perdurable. Eleanor descubrió que la verdadera arquitectura de su vida no residía en los edificios que diseñaba, sino en las relaciones que forjaba. La lealtad de su hermana, la confianza de su equipo, la gratitud de los pacientes del Centro Phoenix, la amistad de sus aliados. Estas eran las verdaderas estructuras de apoyo que sustentaban su existencia. Había perdido un amor cimentado en mentiras, pero había ganado una red de relaciones cimentada en la verdad, la confianza y el respeto mutuo. Y estos cimientos eran inquebrantables, más fuertes que cualquier hormigón armado. El acto final para cerrar el capítulo de Víctor llegó inesperadamente. Una disculpa, escrita a mano en papel de prisión, llegó a su oficina. Era una carta larga y confusa, llena de autocompasión y excusas. No pedía perdón, sino que parecía buscar algún tipo de absolución. Eleanor leyó la carta una vez sin emoción alguna. Luego la rompió en pedazos y la tiró a la basura. No necesitaba su arrepentimiento. Su sanación y su paz no dependían de él. Ya lo había perdonado, no por él, sino por ella misma, hacía años. La carta era solo el último eco de un fantasma que ya no tenía poder sobre ella. El ático donde tuvo lugar la fatídica gala se vendió. Eleanor se mudó a una casa de piedra más modesta, con un gran jardín en las afueras de la ciudad. Era un espacio que ella misma diseñó, lleno de luz, elegantes rampas y espacios abiertos. Era un santuario de paz, no un escenario para exhibiciones de poder. Era un hogar. La mudanza simbolizó su desapego del pasado y de la vida que llevaba con Víctor. Ya no necesitaba vivir en la cima del mundo para sentirse poderosa. Encontró su poder dentro de sí misma, y eso era algo que ningún ático ni rascacielos podía darle. El trabajo de Eleanor en diseño accesible inició una revolución silenciosa en la industria. Otras empresas comenzaron a seguir su ejemplo, al darse cuenta de que existía un mercado enorme y desatendido para espacios que fueran a la vez bellos y universalmente funcionales. No solo construyó una empresa exitosa, cambió el panorama, impulsando a toda una industria a ser más inclusiva y consciente. Su legado no solo se refleja en sus propios edificios, sino en las miles de otras estructuras que se vieron influenciadas por su filosofía. No solo reconstruyó su vida, ayudó a transformar el mundo que la rodeaba. Cada aniversario de su accidente, Eleanor no sentía tristeza. Lo consideraba un segundo cumpleaños. Era el día en que iniciaba su camino para convertirse en la mujer que era. Pasó el día en el Centro Phoenix, hablando con los recién llegados, ofreciéndoles la misma esperanza que ella tanto necesitaba. Transformó el aniversario de su mayor dolor en el día de su mayor propósito. Fue el acto definitivo de replanteamiento, el triunfo definitivo de la mente sobre la materia, de la esperanza sobre la desesperación. La historia de Eleanor demuestra que las mayores reconstrucciones no se hacen con acero y cristal, sino con valentía y resiliencia. Tomó los escombros de una vida destrozada y, con la precisión de una arquitecta,
Maestra, diseñó y construyó un futuro más fuerte, más hermoso e infinitamente más significativo. Su nombre, Chen, que Víctor intentó borrar bajo el suyo, se convirtió en un faro de integridad y fortaleza. No solo reclamó lo que le pertenecía por derecho, sino que lo multiplicó, transformando su dolor personal en una ganancia universal. En sus momentos de tranquilidad, Eleanor a veces se preguntaba qué habría pasado si la foto anónima nunca hubiera llegado. ¿Se habría consumido en esa neblina de drogas y mentiras? La pregunta era teórica. La verdad, de una forma u otra, siempre encuentra la manera de salir a la superficie. La foto fue solo la chispa, el material inflamable, su inteligencia, su fuerza de voluntad, su espíritu indomable, ya estaba allí esperando a encenderse. La traición de Víctor no creó a la heroína, simplemente la despertó. El imperio de Víctor era un castillo de naipes, construido sobre cimientos de engaño. El imperio de Leonor era una fortaleza, cimentada sobre la roca de la verdad. Su historia se convirtió en una parábola moderna sobre los diferentes tipos de poder. El suyo era extractivo, basado en arrebatar a los demás. El de ella era generativo, basado en construir y elevar a otros. Al final, la durabilidad de sus respectivos cimientos determinó sus destinos. Su castillo se derrumbó con el primer aliento de verdad, mientras que la fortaleza de ella permaneció, más fuerte que nunca. El grupo de diseño Chen estableció un programa de becas para jóvenes arquitectos con discapacidad, garantizando que la próxima generación de talentos no enfrentara las mismas barreras que ella. Eleanor se convirtió en mentora de muchos de estos jóvenes, viendo en ellos la misma pasión y frustración que ella había sentido. Les brindó no solo apoyo financiero, sino también la prueba viviente de que sus perspectivas únicas eran una ventaja, no un obstáculo. Su legado se multiplicaba, creando ondas de cambio que se extenderían mucho más allá de su propia vida. Para Eleanor, la justicia no fue solo ver a Víctor tras las rejas, fue la libertad de vivir sin miedo, fue la alegría de pasear por su jardín, la satisfacción de ver un proyecto terminado, la paz de una noche de sueño sin manipulación. La verdadera justicia fue la vida que construyó después de él, una vida tan llena de propósito y luz que la oscuridad de su pasado palideció en comparación. El mayor castigo de Víctor no fue su celda, fue saber que la mujer a la que intentó destruir no solo sobrevivió, sino que prosperó de maneras que él jamás podría haber imaginado. La historia de Eleanor y Víctor nos recuerda que, a menudo, las batallas más importantes se libran en silencio, lejos de la mirada del mundo. Durante años, Eleanor libró una guerra solitaria en su propia casa, en su propia mente. Su victoria pública en la gala fue simplemente la culminación de miles de pequeñas victorias secretas. La pastilla no tragada, el doloroso paso en la fisioterapia, la línea de código rota a altas horas de 1900. La noche fue una guerra de desgaste, y su resistencia silenciosa, su negativa a rendirse a la oscuridad, fue lo que finalmente la ganó. Con el tiempo, el Centro Phoenix se convirtió en algo más que un centro de rehabilitación. Se convirtió en un símbolo de la ciudad de Nueva York, un testimonio de su capacidad para reconstruirse tras una tragedia. Turistas y estudiantes de arquitectura lo visitaban para admirar su diseño innovador. Pero para quienes conocían su historia, el edificio era más que hermoso. Tenía alma. Era la personificación de su creador. Una estructura que había surgido de la adversidad, llena de luz y dedicada a ayudar a otros. Fue la última obra maestra de Eleanor Chen. La lealtad se convirtió en la moneda más valiosa en el mundo de Eleanor. Recompensaba a quienes la apoyaban con generosidad y confianza inquebrantables. Su empresa operaba bajo este principio. Sus proyectos eran colaboraciones basadas en el respeto mutuo. Aprendió a las malas que el talento sin integridad no vale nada y que la lealtad es más escasa y valiosa que cualquier material de construcción. Esta lección influyó en cada decisión que tomó, convirtiendo a Chen Design Group no solo en un éxito financiero, sino también en un bastión de la ética en una industria a menudo corrupta. ¿Qué pasó con el mensaje de texto anónimo original? Eleanor nunca supo quién lo envió,
Quizás fue un empleado descontento, la exesposa del ingeniero de seguridad o incluso un investigador privado contratado por la exesposa ficticia de Olivia. Al final no importó. El remitente anónimo fue el catalizador, pero la reacción en cadena fue obra de Eleanor. Estaba agradecida con el misterioso desconocido, quienquiera que fuese, por darle la chispa que necesitaba. Pero sabía que el fuego que siguió provenía de su propio horno interior inextinguible. La salud de Eleanor siguió mejorando, aunque nunca recuperó la movilidad completa. Su bastón seguía siendo su compañero constante, y estaba en paz con él. Su camino le enseñó que la perfección física era una meta superficial. La verdadera fortaleza no reside en no tener debilidades, sino en cómo integrarlas en la vida, cómo transformarlas de desventajas en ventajas. Su discapacidad le dio una visión del mundo, empatía y un propósito que de otro modo nunca habría tenido. En su imperfección, encontró su yo más perfecto. El grupo de diseño Chen y la Fundación Chen se convirtieron en su legado perdurable. Eran las instituciones gemelas que representaban sus convicciones más profundas, que el buen diseño puede mejorar vidas y que la generosidad puede sanar comunidades. El nombre Miller cayó en el olvido, asociado a un escándalo pasado. El nombre Chen se convirtió en un faro, sinónimo de innovación, integridad y la promesa de un futuro más inclusivo y solidario. La sustitución de un nombre por otro en el horizonte de Nueva York fue el símbolo definitivo de su victoria total. La historia de Eleanor se convirtió en una inspiración, pero rechazó la etiqueta de santa o mártir. No soy una heroína, dijo en una entrevista, soy arquitecta, y cuando los cimientos de tu casa están podridos, no los ignoras, los expones, los derribas y construyes algo más fuerte en su lugar. Simplemente hice con mi vida lo que haría con cualquier edificio en ruinas. Esta mentalidad pragmática y poderosa era la esencia de su personalidad. No veía su historia como un melodrama, sino como un problema de ingeniería estructural que requería una solución radical. Con cada nuevo proyecto, con cada vida tocada por el Centro Phoenix, Eleanor sentía que el dolor de su pasado se transformaba en algo productivo. La energía que antes había invertido en el dolor, la ira y la duda, ahora se canalizaba hacia la creación. Era la prueba viviente de la alquimia emocional, la capacidad de transformar el plomo del trauma en el oro del propósito. Esta transformación no fue mágica ni instantánea. Fue un proceso largo y arduo, un acto deliberado de voluntad y diseño. Ella era, en todo el sentido de la palabra, la arquitecta de su propia alma. La relación entre Eleanor y su hermana Elise se convirtió en el refugio de su vida. Eran gemelas, pero la dura experiencia las convirtió en mitades de un todo. Mientras Eleanor era tranquila y estratégica, Elise era feroz y protectora. Juntas eran inquebrantables. El amor y la lealtad incondicionales de Elise fueron el andamiaje que le permitió a Eleanor reconstruirse, en un mundo que la había traicionado. Su confianza absoluta en su hermana fue la única constante que la mantuvo cuerda. El éxito continuo de Eleanor fue el castigo más duro para Víctor. Desde su celda podía leer sobre sus premios, ver cómo sus edificios transformaban el paisaje de la ciudad y enterarse del bien que hacía su fundación. Cada triunfo de ella le recordaba su propio fracaso monumental. Intentó robarle su futuro, pero terminó perdiendo el suyo, condenado a ser un testigo impotente de la gloria de la mujer que había subestimado tan catastróficamente. Eleanor Chen nunca miró atrás. Su enfoque siempre estaba en el siguiente proyecto, el siguiente desafío, la siguiente oportunidad para marcar la diferencia. El pasado era una lección aprendida, no un lugar para lamentarse. Cargó con sus cicatrices con la misma naturalidad con la que llevaba su bastón, como parte integral de su identidad. Y ella era una mujer de fuerza, visión y propósito inquebrantables. Una mujer que había sido empujada al límite y, en lugar de caer, aprendió a construir sus propias alas en el camino. Y así, la reconstrucción de Eleanor quedó completa. No se trató solo de la reconstrucción de su cuerpo o su carrera, sino de la reconstrucción de su propia identidad en los términos más auténticos posibles. Emergió de las ruinas de una traición devastadora no solo para sobrevivir,
sino para prosperar a una escala que jamás imaginó. Su historia se convirtió en un testimonio perdurable de que el cimiento más sólido de una persona es su propia integridad, y con cada línea que trazó, con cada vida que tocó, Eleanor demostró que la arquitectura más poderosa de todas es la construcción de una vida con propósito sobre las cenizas de la adversidad.